Ok, muy bien, pues sean bienvenidos todos a Un Café con el Pastor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema también muy interesante y muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Así es que, bueno, vamos a empezar con esto. Ya saben ustedes que en cualquier momento ustedes tienen la facultad de poder levantar su manita virtual y les damos el uso de la palabra para cualquier pregunta, para cualquier este, comentario que quieran hacer, ¿sale? Bueno, voy a iniciar leyendo Génesis 3 del verso 1 hasta el 7. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Aquí está Génesis 3 del verso 1 a el 7. Aquí lo tienen. Ok, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni le toquen para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que además era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy para todos nosotros, Padre, que pueda ser revelada y que pueda fluir libremente a través de las redes, a través de Internet, a cualquier persona que lo escuche y que lo reciban en su espíritu, Señor, generando buenos cambios en sus vidas en el nombre de Jesús. Muy bien, eh, pues acabamos de leer, eh, para mi gusto, el pasaje bíblico más triste y que tiene las repercusiones más grandes en la Biblia, ¿no? O sea, con grandes repercusiones. Eh, Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, eh, puso al hombre en un huerto dentro de un campo magnífico, dentro de un lugar excelente. Ahí él plantó un huerto, por si fuera poco, un huerto que tenía todos los árboles frutales, que tenía riquezas, que tenía aguas, manantiales, un lugar precioso, oro, tenía cosas increíbles en ese lugar. Ah, y, y también puso en ese lugar dos árboles muy especiales. Uno de ellos era el árbol de la vida, el cual pues ellos podían comer de él todos los días sin mayor preocupación. Eh, pero también puso otro árbol muy especial, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual, como ustedes acaban de leer, Dios les advirtió a el hombre, a la mujer, les advirtió que no comieran de él, porque ya si lo hacían, morirían. Eh, el hombre fue creado por Dios con libertad para tomar sus propias decisiones, a lo cual se le ha llamado libre albedrío. Así es que el hombre tenía la facultad de decidir
si comer o no comer de ese árbol. Por mucho tiempo, el hombre vivió en ese lugar sin mayor preocupación, disfrutando de todo lo que Dios le había dado, y no tuvo ningún tipo de atracción hacia aquel árbol, sino hasta ese día, hasta ese momento en que los pensamientos de la mujer fueron alterados a través de las palabras de aquella serpiente, que la palabra en el libro de Apocalipsis nos aclara que no se trata de alguien más, sino de el mismo diablo, ¿ok? En Apocalipsis ustedes pueden ver que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás. Así es que en esta porción que acabamos de leer, acabamos de ver el momento en que Satanás, ya sea que haya entrado en esta serpiente o haya tomado la forma de la serpiente, no lo sé, eh, eh, habló para inquietar los pensamientos, la forma de pensar que tenía aquella mujer, la primera mujer. Así es que lo primero que le dio a entender fue que ellos no eran verdaderamente libres porque Dios no les permitía comer de todas las cosas que había en el huerto, dado que Dios no, o sea, con que Dios no te permite comer de todo, ¿no? O sea, Dios está coartando tu libertad. Así es que no eres perfectamente libre porque no te tienes algo prohibido, algo Dios vino y te prohibió. Eh, la mujer supo sortear este primer embate y respondió que no era así. Respondió que sí podían comer de todos los árboles del huerto, con excepción de ese árbol que estaba en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios les había advertido que si comían de él, entraría la muerte. Pero la serpiente volvió con otro embate, arremetió con una mayor fuerza en su mente de la mujer y le dijo que no morirían, que eso era una mentira. No era cierto que morirían, sino que Dios no quería que sus ojos fueran abiertos para que ellos supieran por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, para que ellos hicieran su propia determinación. Sí, José, Silvia, Buenas noches. buenas ¿Y, noches. y se sabe de qué árbol era el árbol? ¿Era algún fruto específico o...? No, no podemos ver que no dice qué fruto pudiera ser. Normalmente siempre lo han pintado como si fueran manzanas, ¿no? Pero Sí, pues es una representación. Pudo haber sido pera o pudo haber sido guayabas. Yo creo que ha de haber sido guayaba. Eso, debió haber sido una guayaba. ok, No, gracias. no sé qué fruto sería. El asunto es, lo que sí dice aquí, es que cuando esta información le llegó a esta mujer, a la primera mujer, y no quiero decir Eva, porque en este momento todavía no se llamaba Eva, ella seguía siendo Adán en este momento, eh, eh, pues ella volteó y vio que el fruto era bueno, que se veía rico. Ella hizo un análisis que antes no le había interesado hacer. Hasta ese momento ella le creía plenamente a Dios de que si comían de ese fruto, pues ellos iban a morir. Entonces ni siquiera lo veía. Pero en el momento en que la serpiente le dijo que no morirían, sino que Dios lo que quería era que no fueran abiertos sus ojos y supieran y tuvieran un propio criterio y ellos pudieran decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, entonces ella volteó, vio el fruto, vio que se veía bien, que estaba rico,
no lo vio que estuviera podrido, que estuviera feo, que fuera a hacerles algún tipo de daño. Así es que empezó a hacer su propia definición, lo vio y además, dice, era codiciable para desarrollar su propia sabiduría individual, para desarrollar su propio criterio, que ya nadie más les podría tener que decir qué hacer y qué no hacer, sino que ellos podrían decidir por sí mismos y saber si era bueno o era malo. Y entonces tomó de él y lo comió y también le dio a su marido. En ese momento nos dice la palabra que los ojos de ambos sí fueron abiertos, pero fueron abiertos hacia una sabiduría, criterios propios. En ese momento nació la independencia de criterio, la independencia de Dios, nació en ese preciso momento. eh, y empezaron a separarse de Dios y empezaron a separarse de Él porque ya no lo necesitaban. Ellos ya eran capaces de poder definir por sí mismos qué haría daño, qué no haría daño, qué era bueno, qué era malo. Eh, eh, Empezó a desarrollarse su individualismo y, por supuesto, el pecado. Eh, yo quiero que ustedes recuerden, Jesús nos dijo que el reino de los cielos le pertenece a los niños, ¿lo recuerdan? Le pertenece a los niños. Eh, y que no se hiciera como uno de esos niños, no podía entrar en él. Ah, y no es porque los niños sean muy bonitos, no es porque los niños no sepan hablar o balbuceen, no es porque, no, nada de eso, es porque los niños dependen totalmente de sus padres, dependen totalmente de ellos, los admiran, les creen en todo, se maravillan de todo lo que hacen, les preguntan todo y todo le creen a sus papás. Pero llega un tiempo en la vida de estos niños en que todo empieza a cambiar y llega la adolescencia. Y con la adolescencia, bueno, pues lo que está llegando realmente, pues es el despertar del pecado original. Está despertando ese pecado con el cual hemos nacido, esa iniquidad, está empezando a despertar en ellos, donde pues el muchacho ya no quiere depender de lo que le digan sus papás, cree que puede tomar sus propias decisiones y desarrollar su propio criterio. Lo que antes creía que de lo que le decían sus padres ahora ya no le parece tan cierto. Lo que antes admiraba y respetaba, pues ahora ya no es así. Él ya tiene sus propios puntos de vista. Inicia el desarrollo de su propio yo soy. eh, eh, Dios es el yo soy. Y entonces, cuando empieza el despertar de este pecado original, empieza el desarrollo del propio yo soy, la parte individualista y pues se acabó la magia del reino de Dios para los niños en ese momento. Eh, este es el concepto que este mundo tiene de sabiduría. Es el desarrollo personal de las propias decisiones, del propio criterio, de la propia forma de pensamiento. eh, y lo vamos a contrastar el día de hoy contra lo que la palabra de Dios dice acerca de la sabiduría que viene de Dios. Así es que hoy estaremos, como les decía, platicando sobre este muy importante tema para todo hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Ok, bueno, Perdón, eh, Rubén, sí, una, una pregunta, una pregunta, no sé si sea ociosa, pero algo que estaba yo viendo aquí, ¿por qué el diablo, o la serpiente, vamos, o el diablo, se dirigió a Eva, que era la mujer? Eh, hay algo que no, bueno, en este momento nunca había pensado.
qué hubiera sucedido si la misma pregunta lo hubiera hecho a Adán. Es algo que tal vez él hubiera rechazado, porque en él estaba la obediencia, tal vez. Eh, yo creo que este asunto no es tanto como de obediencia, sino de Sí, fe. de fe. Realmente en este caso la mujer le creyó más a lo que le dijo la serpiente que a lo que Dios había dicho. O sea, este es un asunto de a quién le crees. Son dos, dos palabras en entredicho, ¿no? Ujú. Eh, por una parte, Dios les dijo, si comen de ese fruto morirán. Y por el otro lado, el diablo dijo, no, no morirán. Entonces tienes dos opuestos, ni siquiera dos versiones, sino dos opuestos. Uno dice morirás y el otro dice no, no morirás. Entonces, la mujer le creyó más a, a lo que le dijo La la serpiente. serpiente que lo que Dios había dicho. Y entonces tomó su decisión de tomar de ese fruto en lugar de lo que Dios le había dicho. No se trata de un asunto de obediencia o desobediencia, como normalmente lo tratan de presentar, ¿no? Yo te doy una orden y tú la desobedeces, o sea, y siempre se ve la relación Dios con el hombre es que él da órdenes y a nosotros nos toca obedecer, a nosotros lo que nos toca es creer, no es, no es que obedezcamos como si fuéramos soldados sin cuestionar, eh, es, eh, es creerle a Dios. Y bueno, no le creyó. Si la pregunta hubiera sido hacia el hombre, probablemente la respuesta del hombre hubiera sido diferente. Pero creo que la estrategia funcionó perfecta, la estrategia del diablo funcionó perfecta, porque se dirigió a la mujer probablemente el, la parte del hombre más débil en la parte de los pensamientos, pero después el hombre también tomó su propia decisión, el varón tomó su propia decisión, porque la mujer le dio a él del fruto. Eh, el hombre no fue engañado, el hombre Sí, no fue engañado, el hombre no tomó de ese fruto por que le mintieran, no, no es que le haya creído a la serpiente, al diablo. El hombre tomó de ese fruto porque eligió a la mujer en lugar de Dios. Él pudo haber dicho, no, yo no como de ese fruto, pero él sabía, ¿se acuerdan ustedes? Que él ya había estado solo. ¿Sí lo recuerdan? Él ya había estado solo. Dios creó primero al varón, él ya había estado solo. De ahí él pudo haber sido, creó a la ahí, mujer. Así es ahí que, pudo haber sido, cuando estaba solo, pudo haber sido tentado y a lo mejor hubiera sido otra historia también. y pudiera haber sido otra historia, pero en ese momento, cuando la mujer le da a él de comer, él tiene la elección. Si como, sigo el mismo destino de la mujer, pero estamos juntos. Si no como, no voy a morir, pero adiós, ¿no? Adiós a la mujer, adiós a la relación, adiós a esto. Él eligió a la mujer en lugar de Dios. Ok, bien, gracias. Esa historia se sigue repitiendo, ¿eh? Más, más común de lo que todos ustedes piensan. Esta historia se repite. Muchísimos hombres toman la decisión más de la mujer o las mujeres que de Dios. Mm. Bien, Pero, gracias. Bien, bueno, ok. Buenos comentarios. Bueno, eh, sabiduría entonces para este mundo es la aplicación de la propia inteligencia, de la inteligencia que cada uno tiene
Sabiduría es la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. ¿Cómo aplicas la inteligencia a tu propia experiencia? Obteniendo conclusiones que te dan un mayor entendimiento. Ese mayor entendimiento te ayuda para crecer en un discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, de manera personal. Este mundo reconoce entonces a una persona sabia como a aquellas que tienen un amplio cúmulo de conocimientos, que son capaces de resolver problemas por sí mismos, problemas a los que se está enfrentando y los puede resolver. Es muy sabio porque puede resolver los problemas a los que se enfrenta. Eso es lo que el mundo piensa. Durante la historia de la humanidad se han desarrollado varios momentos en donde se habló de personas sabias, como por ejemplo los grandes filósofos, se les empezó a llamar filósofos eh, a estos hombres sabios. Filosofía significa, viene de la palabra filos, que es amigo, filo o filio, en italiano filo es amigo y sofía es sabiduría, ¿ok? Entonces, filosofía son amigos de la sabiduría. De ahí, hombres sabios, se entiende que pudieran haber sido Sócrates, Aristóteles, Platón, todos ellos griegos de aquellos tiempos fueron considerados como sabios por sus pensamientos y sus descubrimientos. Después, hombres se hicieron llamar a sí mismos filósofos también, se autoproclamaron así en la Revolución Francesa, como Voltaire, Robespierre, que realmente fueron enemigos directos del cristianismo. Pero estos hombres se autoproclamaron como filósofos. El resultado de la sabiduría humana hasta este momento, hasta nuestros tiempos, pues podemos ver una ciencia y tecnología que avanza impresionantemente, pero una moral que se cae a pedazos, ¿no? Y una moral decadente. Mentes brillantes que pueden realizar cálculos sobresalientes, pero que no pueden tener paz con su prójimo, que pueden desarrollar ciencia, pero no pueden mantener una familia unida. Es interesantísimo cómo la filosofía y cómo el punto de vista de la sabiduría cambió tanto que tú puedes ser una persona muy intelectual y muy wow, pero tu familia es un desastre. Eh, 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 y de todas maneras se siguen creyendo sabios y se siguen creyendo personas que tienen mucha sabiduría. Eso no es sabiduría. Eh, la palabra de Dios nos hace un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Si alguien puede leer Santiago 3, verso 13 hasta el 17, por favor. Santiago 3, del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, la sabiduría humana, dice aquí la Biblia, estamos hablando que dice la palabra de Dios, la sabiduría humana, eh, la Biblia la llama también como sabiduría diabólica. Quiero que ustedes vean esto.
La sabiduría terrenal dice que es una sabiduría diabólica, que puede producir grandes avances en ciencia y tecnología, pero también produce celos y produce pleitos y produce desacuerdos, produce confrontaciones. Eh, Podemos ver que esto es cierto porque el mundo ha avanzado grandemente en su sabiduría, ha avanzado grandemente en ciencia, pero nunca ha sido capaz de desarrollar paz, ni bienestar, ni unidad entre los seres humanos. Hay mucho avance de ciencia, pero la gente se sigue muriendo de hambre en muchos lugares, hay confrontaciones, hay guerras, no hay unidad, la gente no vive bien, la gente vive infeliz. En cambio, la sabiduría que viene de Dios, dice la Biblia, dice, produce paz, amor, bondad, misericordia, sinceridad, certidumbre, o sea, sentirse ciertos, sentirse confiados en lo que se está tomando, en lo que se está decidiendo, y buenos frutos. Esto es lo que produce la sabiduría que viene de Dios. El hombre en el Edén, pues rechazó la sabiduría de Dios, que disfrutó, que gozó, que se movió en la sabiduría de Dios durante todo el tiempo en el que estuvo en el Edén. Ellos rechazaron la sabiduría de Dios para desarrollar la suya propia. Y bueno, el resultado después de todo ese tiempo, pues lo estamos viendo a diario. Pero Dios, que es un Padre amoroso, buscó que el hombre pudiera recuperar lo que había perdido. Perdió el acceso a la sabiduría de Dios, perdió el acceso a esa sabiduría sobrenatural que podemos nosotros disfrutar de ella, y entonces envió a su propio Hijo Jesucristo, lo envió como un ser humano, el postrer Adán, como uno de nosotros, para buscar y recuperar lo que el ser humano había perdido. Hoy día nosotros, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, podemos disponer de toda esa sabiduría que excede por mucho la sabiduría humana, una sabiduría que tiene su origen en Dios y está disponible para todos nosotros. ¿Ok? Así es que bueno, ¿cómo es esta sabiduría que Dios ha dado? ¿Y cómo es que cuando Dios comparte de esa sabiduría con algún ser humano, qué sucede? La Biblia nos habla de esto. Quiero hablarles de algunos ejemplos que la Biblia nos dice de hombres a los cuales Dios les impartió de esa sabiduría, una pequeña parte de su sabiduría a estos hombres. ¿Y qué fue lo que resultó cuando nosotros, en lugar de trabajar con nuestra sabiduría, trabajamos con la sabiduría que proviene de Dios? Ok. El primer caso que les quiero hablar es el caso de José. Si alguien puede leer Génesis 41 a partir del 37 y hasta el 45, por favor. Génesis 41 del 37 al 45. ¿Alguien? Lo leo, Por leo. favor. Del 41, 30, el 37, dice 37, dice, ah, Yo lo leo. el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre la tierra, sobre toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Gracias. Hasta ahí. Gracias. Eh, Creo que la mayoría de ustedes conoce esta historia. Faraón soñó 3 veces el mismo sueño en el que veía 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. Así es que Faraón recurrió a todos sus sabios, a todos sus entendidos, para que le dieran el significado de este sueño recurrente que él estaba teniendo. Su equipo de sabios consejeros, pues no pudo darle la interpretación correcta a su sueño, pero un siervo suyo, un copero que había estado previo en la cárcel, le dijo que allí en la cárcel había conocido a un muchacho que le había interpretado a él su propio sueño con toda claridad, así el que el faraón mandó llamar a José ante su presencia y le contó el sueño. José le dio el significado de su sueño, le dio la interpretación de que vendrían para Egipto 7 años de gran abundancia, seguidos de otros 7 años de gran sequía y escasez. Por lo cual, además, también le dio un plan de gobierno y le dijo, por lo cual te propongo, le dijo a Faraón, que pusiera a un gobernador sobre Egipto que almacenara el 20% de toda la producción de granos durante los 7 años de abundancia, de manera tal que cuando llegaran los 7 años de sequía pudieran estar preparados para soportar la escasez y la nación no muriera de hambre. El faraón quedó impresionado, no solo por esta interpretación del sueño, sino porque además este muchacho, este joven, le estaba dando el plan de gobierno perfecto para resolver el problema. Así que frente a toda su gente, frente a todo su gabinete de gobierno, el faraón dijo: ¿dónde vamos a encontrar a otro hombre como este sobre quien esté el Espíritu de Dios? Miren bien lo que pasó. Se impresionó tanto el faraón al ver la sabiduría sobrenatural que tenía José, que de inmediato él supo: esto viene de parte de Dios. Ya lo vieron, ya lo leyeron. El mismo faraón reconoció: esto no es natural, esto no es de cualquier hombre. Esta es una sabiduría sobrenatural que proviene de Dios. Dice: ¿en quién vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar a otro hombre en quien esté operando el Espíritu de Dios? José, a través de este espíritu de sabiduría que él tenía, podía interpretar los sueños, podía conocer lo que iba a suceder en el futuro y podía preparar planes acertados para enfrentar las cosas que vendrían. Quiero que vean lo que produce la sabiduría de Dios, que puedas ver los tiempos, discernir los sueños, ver lo que va a suceder, que estés preparado para las cosas que van a suceder. Dios te alerta y entonces tú vas a estar preparado para que cuando cosas sucedan, tú ya estés listo para enfrentar las cosas que van a venir. Esta es la sabiduría que viene de Dios. Faraón no lo dudó, así es que José tendría que ser el gobernador
que él mismo había propuesto. No solamente fue el encargado de construir los almacenes y de quintar la tierra, de cobrar el 20% de impuestos, sino que fue puesto sobre todo Egipto para que lo gobernara. Faraón entonces reconocía que no había otro más sabio que él y él no tenía ningún impedimento para delegarle todo el gobierno de su nación. Así que Faraón le cambió el nombre, le puso como nombre Safnat Panea, que significa Dios ha hablado. Esto significa Safnat Panea, Dios ha hablado. Escucha bien, la sabiduría divina fluyendo en una persona da a conocer que el propietario de esas palabras, de las palabras de sabiduría, tienen su origen en Dios. La gente puede reconocer a una persona que está hablando palabra que viene de parte de Dios, porque es una palabra sabia, es una palabra diferente. Todos conocen esta historia, como y si no, léanla, como la familia de José, sus hermanos y su padre Jacob entraron para habitar en Egipto durante todo el tiempo de las vacas flacas, durante los 7 años de escasez, y así pudieron ellos tener comida abundante para ellos y sus ganados. El pueblo se multiplicó, el pueblo, los descendientes de Jacob se multiplicaron y murió José, y entonces el faraón consideró que aquellos hebreos podrían ser un peligro en el futuro para ellos si se multiplicaban rápidamente, entonces les impuso tareas de esclavos para evitar que algún día pudieran levantarse contra ellos. Mucho tiempo después, cuando ya habían sido liberados de la esclavitud que habían padecido en Egipto por 430 años, eh, ellos empezaron a considerar que Egipto había sido una bendición para ellos, aunque eran esclavos. Es interesante, pero Egipto jamás fue la bendición de Israel. Egipto no fue la bendición de José. Con todo y que disfrutó de sus riquezas, con todo y que disfrutó de su comida y todo. No, 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 no. José fue la bendición de Egipto y de su familia. Gracias a José, la nación no se extinguió. Así es que yo quiero que ustedes vean, un hombre que fluye con la sabiduría de Dios es una bendición para todos los que lo rodean. ¿Me están siguiendo? Una persona que fluye con la sabiduría que viene de parte de Dios es una bendición. Trae bendición a todos los que le rodean. Es una bendición para todos los que están alrededor. Así es que yo creo que si tú decides ya no seguir funcionando con tu propio criterio, tu propia sabiduría, tu propio entendimiento, aunque tú creas que sabes mucho, que eres muy guau y todo el rollo, si tú preferentemente buscas la sabiduría de parte de Dios, de repente gente va a decir, ¿dónde vamos a encontrar a otro? ¿Dónde vamos a encontrar otro hombre como este sobre quien reposa el Espíritu de Dios? Todos ellos querrán que tú estés allí trabajando con ellos, que estés cerca, te van a promover, te van a poner como cabeza y no como cola. Este es el resultado de trabajar con la sabiduría de Dios. A ver, déjenme ver quién está acá con su micrófono abierto porque está haciendo ruido. Ok, muchas gracias. Listo. Ok, muy bien. Segundo ejemplo que quiero hablarles. Y es el ejemplo de Josué. Deuteronomio 34:9. Si alguien puede leer Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gracias. Quiero que noten lo que es, o sea, que entiendan el contexto en el que se da esto, ¿no? El liderazgo de Moisés había llegado a su fin. Moisés había sido un instrumento muy eficaz de Dios para sacar a Israel de Egipto, dirigirlos por 40 años en el desierto, pero el tiempo de entrar a la tierra prometida había llegado y sería Josué y no Moisés quien tomara el liderazgo de la nación con el enorme reto de derrotar a todas las naciones que estaban asentadas ya en aquel territorio. Así es que nos dice la palabra de Dios que la sucesión se dio a través de una imposición de manos. Moisés, quien era el que tenía el liderazgo, impuso sus manos sobre Josué para, delante de todo el pueblo, para que todos vieran que estaba cediendo la autoridad a Josué. Pero no solamente sucedió una cesión de autoridad, sino nos dice aquí la palabra de Dios que Josué fue lleno de sabiduría de Dios. ¿Ya lo leyeron? ¿Se dieron cuenta de eso? No. Pues, ¿qué leyeron, pues? A ver. Y Josué, hijo de Num, estoy leyendo Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. El resultado de esta sucesión, de esta cesión de derechos, vamos a decir, dándole la autoridad, fue que fue lleno de sabiduría. ¿Por qué era tan importante que él fuera lleno de sabiduría? Bueno, pues porque un líder, pues necesita de muchísima sabiduría. Eh, eh, Josué debería de tener sabiduría para que Israel le obedeciera y que se sintieran confiados de que las instrucciones de que él les daba eran buenas y que esas instrucciones resultaban en victorias. Cuando un líder comete equivocaciones que cuestan derrotas, que cuestan pérdidas, la moral del equipo empieza a abatirse y entonces las instrucciones del líder empiezan a ser cuestionadas, si no es que hasta ignoradas, o tal vez hasta haya oposición a ellas. Eh, pero Josué, tomado de la mano de Dios, eh, recibió esta sabiduría de tal manera que las instrucciones que él podía dar con la sabiduría que venía de Dios resultaron en triunfos, echaron fuera del territorio prometido por Dios a la gran mayoría de las naciones que lo habitaban. Así es que Josué además repartió la tierra entre todas las tribus, le dio un nuevo tiempo a su nación de poder vivir en la tierra prometida. Yo quiero que ustedes entiendan esto, muy importante. Dirigir a tu familia, hombres que están aquí, mujeres igualmente, dirigir a tu familia o liderar a tu equipo de trabajo, mostrar el rumbo hacia dónde debe de ir tu gente, requiere de sabiduría. Si tú tomas decisiones que resultan en fracasos, derrotas, problemas, lo que va a suceder es que vas a ser cuestionado, van a dejar de confiar en ti, tu familia, tu equipo se va a desmoralizar porque ya no tienen la confianza de estar caminando hacia una dirección correcta, hacia una dirección segura. Yo quiero que ustedes vean que la sabiduría que proviene de Dios ofrece al que es el líder, al que es cabeza, al que Dios ha puesto como cabeza para liderar, ya sea una familia,
una empresa, un grupo, le da la sabiduría para que tengan éxito, para que vayan creciendo, para que vayan a más. Esto genera una moral positiva de entusiasmo, de tal manera que la gente empieza a creer y empieza a obedecer, empieza a caminar contigo porque ven los resultados. ¿Cómo le puede exigir un líder obediencia a su gente si los resultados de sus decisiones son nefastas? Sí, sí, me están siguiendo, ¿ok? Así es que el papá puede decirles, ustedes me tienen que obedecer, oye, pero pues si tus decisiones ven lo que están haciendo, eh, eh, sí, o sea, ¿a dónde nos has traído? Mira las decisiones que has tomado. Es evidente, necesitamos sabiduría de Dios. Hey, grupo, gente que esté aquí, necesitamos sabiduría de Dios. Ya lo vieron. Con José, una sabiduría que fue capaz de resolver problemas, de ver el futuro, de hacer un plan correcto. La sabiduría que Dios le dio a Josué, liderar a una nación hacia el éxito, hacia el bien. ¿Me están siguiendo? Ok. Tercer ejemplo que nos muestra la palabra de Dios. Eh, el ejemplo de Salomón, un hombre que Dios le dio una gran sabiduría. Si alguien puede leer Primero de Reyes 5, del 1 al 4, por favor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante No, de su señor primero, y lo... primero, primero de Reyes 5. Ah, sí, estoy leyendo segunda, perdón. Exacto. Sí. 5, ¿verdad? Sí, por favor. Irán, rey, Ajá. Sí, adelante. Sí. Irán, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, y luego que oyó que le habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David, entonces Salomón envió a decir a Irán: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. El verso 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Ok, muchas gracias. Eh, dos tiempos notoriamente diferentes. El reinado de David, marcado por constantes guerras en contra de todas las naciones vecinas, donde Dios le dio la victoria por todas partes, pero seguido por un reinado de Salomón que fue marcado por la sabiduría sobrenatural que él pidió y que Dios le concedió. Y esa sabiduría sobrenatural que Dios le dio a Salomón se derivó, se transformó en una frase impresionante: paz por todas partes. Vean lo que dice el verso 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Esta sabiduría sobrenatural estaba produciendo que nadie quisiera enfrentarse a Salomón. Decían, no, no, es que las cosas que él hace, cómo ha ordenado todo, sus construcciones, el templo majestuoso que hizo, el palacio real, los acueductos, la distribución de la riqueza, produjo tal prosperidad en el reino de Israel, tal prosperidad, esta sabiduría produjo tal prosperidad
que nadie se atrevía a cuestionarlo ni a enfrentarlo. ¿Ok? Eh, ¿Recuerdan ustedes lo que produce la sabiduría que viene de Dios? ¿Se acuerdan que ustedes que lo que nos dijo el libro de Santiago, que dice que la sabiduría que viene de Dios produce paz, es amable, benigna, llena de misericordia, no trae incertidumbre, wow, es sincera. Ok, entonces aquí produjo esta sabiduría paz por todas partes. Miren lo que dijo Salomón después de ver lo que había hecho la sabiduría de Dios. Eclesiastés 7:12. ¿Alguien lo puede leer? ¿Nadie? Yo lo leo. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Miren lo que veía este Salomón. Salomón decía, la gente busca protección en dos escudos que ciertamente son muy buenos. Tener estudios, tener una carrera profesional que les permita poder un trabajo sólido, un buen trabajo con buenos ingresos. Eh, sí, sin lugar a dudas, es un gran escudo. La ciencia es un buen escudo, un escudo de protección. La ciencia te va a proteger. Tener dinero también es un buen escudo. Si tú tienes dinero, puedes sortear muchas adversidades que vengan sobre ti, que se te presenten. Así es que mucha gente confía en que teniendo un buen escudo de dinero están protegidos. Confían en que teniendo un buen escudo de ciencia, teniendo una carrera profesional o varias, o teniendo es un buen trabajo, están protegidos. Pero Salomón descubrió que aunque estos dos escudos son importantes, él dice, la sabiduría excede a ambos, porque además de proveerte de una protección, además le da vida a sus poseedores. Él se dio cuenta que lo que le estaba pasando en el reino no era por el dinero, no era por la ciencia, era por la sabiduría que había recibido de parte de Dios. Si tenían esa prosperidad, era por la sabiduría. Si tenían esa paz, era por la sabiduría que venía de parte de Dios. Es más importante tener la sabiduría que viene de parte de Dios que tener dinero, porque la sabiduría que viene de Dios te va a hacer próspero. La sabiduría que viene de parte de Dios te va a dar las ideas que tú necesitas para resolver los problemas que tú tengas enfrente de ti. Eh, Eclesiastés 7:19 también dice Salomón esto. Eclesiastés 7:19. ¿Alguien? La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hayan en una ciudad. Bueno, o sea, puede ser que en una ciudad haya gente muy poderosa políticamente, económicamente, intelectualmente, pero la sabiduría que viene de Dios fortalece al sabio 10 veces más que a los poderosos. Así es que, obviamente, se requiere poder militar, poder económico para intimidar a los adversarios y hacer que nadie quiera atacarte. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Esto es lo que le ha producido un tiempo que mucho tiempo se le llamó Guerra Fría,
que fue un tiempo de paz con mucha incertidumbre, con muchos nervios, pero ha habido un tiempo en el que no ha habido una guerra mundial como las que se dieron dos casi seguidas. ¿Ok? Ha habido un tiempo de una paz, vamos a llamarle, durante casi ya 100 años, y básicamente ha sido a través de la amenaza, a través de la intimidación. Me lleno de armamento, eh, poder económico, y entonces nadie se quiere enfrentar. Pero Salomón logró eso sin ejército y sin amenazas, solamente con la sabiduría que Dios le había dado y además una prosperidad padrísima para toda su nación. Eh, Así es que quiero que ustedes entiendan, este tipo de paz no se logra a la fuerza, sino se logra a través de sabiduría, el espíritu de sabiduría. Zacarías le dijo a Zorobabel, cuando estaban reconstruyendo el templo y estaba detenida la obra por acusaciones y todo esto, le dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así es que, ¿quieres tener paz en tu casa? ¿Quieres tener paz por todas partes? Paz por todas partes. Este verdaderamente es una bendición increíble, paz por todas partes. ¿Quieres tener paz por todas partes? Necesitas sabiduría que viene de Dios, no la tuya. La tuya produce contiendas. La tuya produce pleitos. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la mejor idea? ¿Quién tiene el mejor criterio? La sabiduría que viene de Dios no produce eso, produce paz, paz por todas partes. Tercera persona que quiero mostrarte es, y yo creo que cuarta, sí es cierto, cuarta persona que quiero hablarte de esto, y yo creo que aquí le vamos a detener y lo vamos a continuar la próxima semana esta plática porque ya son 9:10. Eh, Voy a hablarte de este cuarto ejemplo, pero ¿qué ejemplo? Déjame hablarte de Jesús y déjame hablarte lo que la sabiduría de Dios provocó en él, una guía, la guía del Espíritu, la guía del Espíritu con esta sabiduría. Si alguien puede leer Juan capítulo 4 desde el verso 1 hasta el 8. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hasta el Gracias. 8. Gracias. Yo quiero que ustedes noten lo que dice el verso 4. ¿Puedes volver a leer solamente el verso 4? Ajá. Y le era necesario pasar por Samaria. Creo que este es la clave de este verso, o la clave de toda esta historia es ese verso, y normalmente la gente le pasa totalmente desapercibido. ¿Ok? Noten lo que dice ahí. Y le era necesario pasar por Samaria. Todos nosotros conocemos la historia de cómo Jesús platicó con una mujer samaritana. ¿Ok? Sabemos que los judíos y los samaritanos no se hablaban por problemas religiosos. Los judíos consideraban inferiores a los samaritanos, hasta infieles. Así es que
bueno, no había comunión entre unos y otros. No obstante, Jesús, si ustedes se dan cuenta, no tuvo ningún problema para dirigirle la palabra a un samaritano. Es más, no era un samaritano, era una mujer, una samaritana, eh, eh, con una vida moral que evidentemente no era la mejor, pero se dirigió a ella para pedirle un favor, para que le diera agua de beber. Después de aquella plática, ustedes han leído lo que sucedió. La mujer creyó en Jesús, que él era el Mesías, que habían esperado. Entonces ella fue, se lo comunicó a todos en Samaria, vinieron a Jesús, quisieron escucharlo y también creyeron. No fue una casualidad que Jesús pasara por allí. No fue una casualidad que Jesús llegara a esa hora, a ese momento, al pozo de Jacob. No, no fue una casualidad. Esto fue guía del Espíritu Santo, llevándolo en el momento adecuado con la persona correcta. Eh, Aquella samaritana creyó en Jesús porque le dijo todo acerca de su vida. ¿Cómo supo Jesús todo lo que había pasado en su vida? La sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios operando en él. Sus palabras con aquella mujer fueron exactas, las correctas que él tenía que hablar para que aquella mujer creyera. Esta mujer estaba sedienta de amor, de comprensión, de paz. Había tenido 5 maridos, con el que vivía no era su marido, había tenido 4 fracasos anteriores y seguía intentándolo. Tenía un corazón destrozado, dañado, su alma estaba triste. Jesús le dijo, mira, si tú sigues bebiendo de esta agua vas a seguir teniendo sed. Y le estaba hablando de su situación. Dice, pero si tú bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Está hablando de su búsqueda de felicidad, de su búsqueda que tenía en su alma. Eh, eh, Quiero que ustedes noten algo en todos los evangelios. Jesús no repetía un mensaje. Nunca repitió un mensaje. Siempre tenía un mensaje diferente para las personas a las cuales se iba a dirigir. Yo escuché a un evangelista. eh, este evangelista dijo que a diferencia de los pastores, que los pastores siempre tenemos que tener un mensaje diferente cada domingo para hablarles a la gente, para nutrir a las personas de la palabra de Dios. Entonces hay que llevarles por toda la Biblia y sacar eh, nutrientes de la palabra de Dios para la iglesia. Entonces hay que escudriñar y hay que darle un mensaje diferente. Los evangelistas dicen, no, nosotros con 4 o 5 mensajes que tengamos es suficiente, pero bien predicados y bajo la unción del Espíritu Santo, decía. Con 4 o 5 mensajes, con eso es suficiente y la gente recibe a Jesús y la gente va al Señor. Eh, pues yo veo a Jesús que no repitió un solo mensaje nunca. Siempre tenía un mensaje apropiado para la gente a la cual se estaba él dirigiendo. Siempre los conocía, sabía qué les pasaba, tenía un mensaje propio para ellos. ¿De dónde sacaba Jesús un mensaje personalizado para la audiencia que iba a escucharle? ¿De dónde? Esto se llama sabiduría de Dios, sabiduría de Dios, saber hablarle a las personas, saber hablar a lo que está sucediendo, saber hablar a lo que les está pasando en su corazón. No es hablar por hablar, es hablar dirigidos por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo. Wow. Eh, Así es que yo veo a Jesús siempre hablándoles
de una manera directa, precisa, correcta, al corazón, a lo que cada persona necesita. Yo creo que tú en tu familia, tú como cristiano, necesitas sabiduría de parte de Dios para hablar lo que conviene en tu casa. No hay personas que dicen, es que yo, yo hablo lo que siento, yo soy sincero, yo soy honesto, yo hablo lo que traigo, yo hablo lo que pienso, yo hablo lo que tengo. Eh, pues eso genera muchísimos problemas, ¿no te has dado cuenta? Eh, eh, de repente, ser honesto en esto, en esta forma, es más un defecto que una virtud. Hablar así a bote pronto, simplemente lo que tú crees, lo que tú piensas y pum, aventarlo y todo. Y la persona se siente virtuosa porque es sincera y todo, y habla y hiere, acaba relaciones. La sabiduría que viene de Dios es pacífica, es benigna. La sabiduría que viene de Dios cura, no desune, une, no acaba con familias, las une a las familias. Eh, Hay personas que de repente cuando una persona se ha equivocado, dicen, es que merece un castigo. La sabiduría que viene de Dios no está buscando el castigo, lo que está buscando es la reconciliación, lo que está buscando es eh, eh, la paz. ¿Mm? Eh, Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios. La próxima semana les voy a seguir hablando de este tema. Solamente quiero decirles esto. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Pues la fuente de la sabiduría es Dios. Y dice la palabra de Dios, este último verso yo se los leo, este último verso yo se los leo y se los dejo simplemente allí. La próxima semana voy a seguir hablando. Hay mucho más que hablar de la sabiduría de Dios, que lo tengo aquí, pero que este, eh, ya no hay tiempo para seguir platicándolo. Dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, ¿ok? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, miren la maravillosa gracia de Jesús. El ser humano desechó la sabiduría de Dios y eligió la suya propia. La sabiduría humana nos dice que es comparada con la sabiduría diabólica. El ser humano rechazó la sabiduría de Dios, pero hoy, gracias a Jesús, si alguno de ustedes se da cuenta que ha estado guiando a su familia, que ha estado guiando sus decisiones laborales, eh, como líder, como cristiano, de una manera equivocada. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, hoy podemos pedírsela a Dios. Esto es un efecto de la gracia. Esto es efecto de la gracia. Pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Wow. Elegir la sabiduría de Dios en lugar de la nuestra es exactamente la decisión contraria que hizo la primera mujer. La primera mujer decidió tener su propio criterio, pero lo que nos está diciendo Santiago es, ¿ya te diste cuenta que necesitas la sabiduría de Dios? ¿Sí? Desecha tu propio criterio. Echa fuera tu propia opinión
y elige la sabiduría de Dios. Ya viste lo que le pasa a los hombres que funcionan con sabiduría de Dios. Elige la sabiduría de Dios, pídele a Dios su sabiduría y sin duda te la va a dar. Hasta aquí termino el día de hoy, se continúo la próxima semana. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, Rebe. Atínale. No se oye. No, Ah, ya, ya, ahí ya, está ya. ya. Mi teléfono, perdón. Oye, pastor, de acuerdo al concepto que diste en un inicio, que ni lo anoté todo porque fue muy rápido, pero lo que capté es que dice aplicación de la inteligencia o sea, de la inteligencia en la propia experiencia. Esa es parte de la, o sea, es parte de la inteligencia humana. Entonces podemos decir que es lo mismo que la sabiduría humana, la inteligencia. No, no, la sabiduría es la aplicación de la inteligencia a tu propia experiencia. Ajá. O sea, aplicar tu inteligencia a lo que estás experimentando. Ajá, o sea, de tal manera que eso te da un mayor entendimiento cada vez, te da una mayor comprensión de las cosas, te da un mayor discernimiento. Esto quiere decir que a medida que tú vas creciendo, eso se dice humanamente, a medida que tienes mayor experiencia, más tiempo de vida, tienes mayor sabiduría, se supone. Entonces, pues eso dicen los hombres viejos, pues son sabios, pues Ajá. simplemente porque tienen mucha experiencia, aunque hayan hecho pura brutalidad, pero son bien sabios. Exacto, entonces, nada que ver con la sabiduría de Dios. Nada que ver con la sabiduría de Dios, nada que ver. Ok, ok, thank you, pastor. Sí, Vianey, Bueno, ahorita que comentabas de que pues muchas veces las personas dicen, no, pues yo lo digo mejor francamente o lo digo de frente, ¿no? Y que piensas que son sabios, ¿no? Eh, bueno, yo digo que también hay, a veces sí tienes que decir las cosas porque por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que ella debería de pensar de esta manera, no se da cuenta que debe de actuar así, ¿no? Piensas que el otro debe de actuar de acuerdo a lo que tú estás pensando, ¿no? Muchas personas piensan así, ¿no? Que la otra persona debe de actuar como tú quieres que actúe. Y pues a veces yo creo que le digo, ti tienes que expresar las cosas, ¿no? Y hay maneras de decirlo, ¿no? Como lo dices, ¿no? Es importante, ¿no? Sin lastimar a la persona, lógicamente, no hacerle daño, ¿no? Y por ejemplo, hay una amiga, no es cristiana y hay una cosa que nos dijo y dice, bueno, yo quiero decirla, las cosas se las digo de frente para que no se quede todo guardado y y que luego digan, pues lo digo atrás, ¿no? De ustedes. Entonces, a veces creo que sí hay que expresar las cosas pero hay que saberlas decir sin lastimar a las personas, ¿no? mira, eh, eh, hay personas que dicen, es que lo que dije es la verdad, ok, lo que Ajá, está diciendo es la realidad, no la verdad. La verdad es la palabra de Dios. sí, Y además están diciendo su versión de la realidad, su subjetivo punto de vista de la realidad que ellos vieron. Ese es el que están dando a conocer. Dicen, la verdad no peca, sino incomoda. No, la verdad, o sea, ellos dicen, es que eh, la sí, verdad no así. peca. No, la verdad no peca. Peca el que la dice. O sea, porque hay muchas cosas que no tendrían que decirse, como para qué, con qué intención se están diciendo. Sí, claro. Y entonces la gente dice, no, pues es que la verdad no peca, sino que incomoda. Bueno, entonces tu intención era incomodar. Si tu intención era incomodar,
pues entonces, discúlpame, estás grave, ¿no? La sabiduría humana no está buscando paz, no está buscando reconciliación, está buscando ponerse por encima de los demás, está buscando poder. Así es que, no, perdón, o sea, realmente hablemos francamente, pero con benignidad, hablemos francamente con misericordia, hablemos francamente para producir reconciliación entre las personas, hablemos francamente, pero para que eh, pueda haber amor entre la gente y no separación. Creo que ese es el asunto realmente de una sabiduría que proviene de Dios y otra que es diabólica. Aunque la gente diga, es que yo estoy hablando la verdad. O sea, Sí, no, claro. no, para Sí, sí, nada. sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en mi caso, el día del miércoles, ayer se suscitó una situación, ¿no? Ahí en el club y del profesor y eso, pero precisamente empezaron a hablar unas personas que no, que el maestro y eso, cosas negativas, ¿no? Del instructor, ¿no? A mí, pues me incomoda, ¿no? Y y que dicen, no, porque llegó un instructor nuevo, ¿no? Entonces, no, que era mejor el otro y eso. Le digo, pues para mí me parece muy bueno. Y bueno, empezaron a hablar cosas negativas, pues ya mejor yo me alejé, ¿no? Porque a mí, pues no me pareció, ¿no? O sea, precisamente que empiezan a hablar algo negativo Y es y que no, es mucho más sí, fácil ver lo negativo que lo positivo. Por eso dice la palabra sí, de Dios, dice, si tú entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. claro, La sabiduría que viene de Dios pone su mirada en lo precioso. Aunque haya montones de cosas viles, destaca lo precioso, lo aparta y de eso habla. así es, así es. Sí, Hilda, levantaste tu mano, ya la bajaste, ya no vas a hablar. No, sí, claro. Bueno, la palabra es muy clara, ¿no? Dice que es más vale pasar como sabio y no como necio. Entonces, a veces cuando comentamos algo que pues no es apropiado o que está fuera de lugar, pues mejor es preferible guardar silencio, ¿no? Como decía Vianey, es que como su compañera que le decía, no, yo mejor digo las cosas de frente, pero pues yo creo que mejor es uno sabio y no necio. Sí, claro, o sea, y no es de que tengamos que callar. Hay cosas que yo creo que podemos hablar, pero nuevamente la intención de lo que hablemos, o sea, la sabiduría que viene de Dios, otra vez lo vuelvo a repetir, es pacífica, es benigna, es pura, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que dice. Entonces, si estamos operando en la sabiduría de Dios, lo que vamos a producir es paz, lo que vamos a producir es reconciliación, Sí, paz por claro. todas partes. Vamos a producir prosperidad, vamos a producir problemas resueltos, no a incrementar problemas a los que ya existen. Sí, claro. Pero si mi comentario no va a edificar en nada, pues mejor guardo. Absolutamente, tienes toda la razón. Claro. Así es, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Ok. Eso era de mi parte todo. Ok, bueno, pues chicos, ¿hay algo más que quieran comentar? Un comentario nada más para cerrar, Rubén. Eh, Aquí concluimos con, bueno, puedo concluir que pues la sabiduría del mundo, la sabiduría que a veces se ejerce en el ser humano, es muy subjetiva. Y comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, yo puedo concluir que es como la palabra.
es la palabra, la sabiduría de Dios es absoluta como la palabra de Dios. Y por eso cuando tú hablas con la palabra de Dios, estás hablando sabiduría, y cuando tú tratas de abordar algún problema en donde hay necesidad, obviamente tú vas a llevar primero lo que es la palabra de Dios, y eso es lo que va a dar la paz, como tú dices, la benignidad a quien la recibe, ¿sí? De otra manera, si nosotros anteponemos nuestra subjetividad respecto a un problema, pues vamos a crear un caos. Entonces ahí tenemos que ser atentos con lo que todos los pasajes bíblicos que escuchamos, que leímos, y que pues la sabiduría de Dios es absoluta, no hay otra aparte de él, ¿sí? Y si nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando palabra de poder y palabra de sabiduría, y eso es lo que va a hacer que la gente reciba el bien y reciba paz en su corazón. Sí, pero de todas maneras, o sea, operar en la sabiduría de Dios es, no sé, para tu familia, ¿no? O sea, poderle dar una correcta dirección, traer paz a tu familia, prosperidad a tu familia, certidumbre a tu familia, que todos estén confiados en que las decisiones que se están tomando son acertadas, porque pues obviamente provienen de parte de Dios. Entonces la gente está tranquila, está confiada. Ah, una de las, ¿cómo llamarle? De, de las más grandes peticiones que nosotros como pastores tenemos es ante personas que están teniendo incertidumbre para tomar alguna decisión. Eh, y entonces vienen con nosotros a consultarnos porque, porque tienen incertidumbre. La sabiduría que viene de Dios no produce incertidumbre. Precisamente cuando yo veo que una persona tiene incertidumbre, eso que está decidiendo no viene de Dios. Es tan sencillo, es tan fácil para mí verlo. Para los demás no es tan fácil verlo. Para los demás les cuesta un montón de trabajo darse cuenta. O sea, siempre que hay incertidumbre, eso no viene de Dios. Cuando viene de Dios hay fe, hay confianza, hay certeza. ¿Ah? Eh, eh, no es, sí, es la palabra de Dios, es la sabiduría, sí, tienes toda la razón, pero en el diario vivir tenemos que estar tomando decisiones y vienen cosas y suceden otras, ¿no? Este, moverte en la sabiduría de Dios es pues, moverte con el Espíritu de Dios en ti, es tomar decisiones tomados de la mano de Dios. Eh, eh, es Es mucho más, por eso les vuelvo a decir, si a alguno le hace falta sabiduría, no dice la Biblia, póngase a leer la Biblia, sino dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sí? Ok, bueno Gracias. chicos, que Dios les súper bendiga. Este sábado tenemos oración familiar. Este sábado tenemos oración familiar. No les hemos mandado ninguna imagen ni nada, pero este sábado tenemos oración familiar, así es que conéctense, por favor. ¿Sale? A las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Chau, chau. Buenas noches, gracias.